mucho gusto en saludarlos el día de hoy. Estamos en su programa Origen de Calidad. Muy buenos días, tardes o noches según nos vean, Luis Rey. Depende de dónde nos vean. Muy buenos días, noches, tardes, porque estamos en la red y la red es mundial. Antes de comenzar les vamos a recordar nuestro Facebook para que se puedan poner en contacto con nosotros. Es en www.facebook.com/origendecalidad.ens. Ya tenemos también lo que es el sitio oficial de Facebook, que es www.facebook.com/origendecalidad-oficial. Así es, ahí ya pueden contactarnos, ponernos con mensajes y todo lo que ustedes quieran y necesiten. Y también antes de continuar, agradecerles todas sus comunicaciones que han tenido con nosotros, sus felicitaciones. Muchísimas gracias porque eso nos apoya y nos ayuda para seguir adelante en este proyecto que nació hace muy poco, pero que ya se venía planeando desde hace mucho tiempo. Y bueno, todo esto surge porque esto es una ruta del vino. Ya se ha catalogado como ruta del vino desde Valle de Guadalupe y más hacia el noreste, hacia el sur de nuestra Ensenada, hasta San Vicente. Pero la ruta del vino no llega sola. En cuestión gastronómica se van aunando muchísimos otros elementos que son producto de nuestra región, por nuestro clima, por nuestro trabajo, y esto surge como un complemento en la gastronomía que llega a ser la gastronomía bajamé. Pero a nosotros lo que principalmente nos ocupa es todo lo que se produce principalmente en gastronomía aquí en nuestra región. Y como ya les habíamos dicho en el programa pasado, nuestro tema del día de hoy es el vino. El vino, su historia, su producción, y como es muy amplio este tema, pues vamos a tener que ocupar varios programas. ¿Y qué te parece si damos inicio, Luis Rey? Exactamente. Con toda esta historia que viene del vino. Primeramente con el vino, su significado, de dónde viene su historia. Tenemos que el vino viene del latín vinum. Así es como la mayoría de las palabras en la actualidad en nuestra lengua. Es una bebida obtenida de la uva, una especie de vitis vinífera, mediante la fermentación alcohólica de su mosto o zumo, lo que es el jugo. De ahí de que las vendimias se pasen aplastando en esos toneles a medias, partidos a la mitad. Entonces de ahí se saca lo que es el zumo. Así se hacía antes, ahora ya tienen técnicas más modernas, con equipo tecnológico súper avanzado. Eso es ya otra cosa. Y bueno, parte de lo que es el vino es la fermentación. Se produce por la acción metabólica de levaduras que transforman los azúcares del fruto en alcohol etílico y gas en forma de dióxido de carbono. También tenemos lo que es el azúcar, y los ácidos que posee la fruta vitis vinífera hace que sean suficientes para el desarrollo de dicha fermentación. No obstante, el vino es la suma de un conjunto de factores ambientales: clima, latitud, altitud, horas de luz, temperatura, etc. Aproximadamente un 66% de la recolección mundial de la uva se dedica a la producción vinícola. El resto es para su consumo como fruta. A pesar de ello, el cultivo de la vid cubre tan solo un 0.5% del suelo cultivable en el mundo. El cultivo de la vid se ha asociado a lugares con clima mediterráneo como el nuestro. Nuestra franja mediterránea, como lo comentaste en programas pasados, pues tiene que ver con un clima específico, un aire que va de mar a tierra y de tierra a mar, cierta temperatura, no acepta tanto la uva como el olivo, climas extremos. Por eso es que en algunas zonas de las regiones del mundo donde se cultiva uva no se pueden generar vinos tan selectos como más adelante veremos, como los tenemos aquí en Ensenada. Ensenada, que ha sido
capaz de llegar en muy poco tiempo a los paladares mundiales y a los premios mundiales también. Ya más adelante les hablaremos extensamente de todos esos premios. Y fíjate, a pesar de que esos premios son muchísimos, solamente hablaremos de uno de los premios que fueron aquí en la localidad, que a pesar de que fue un evento internacional, es solamente uno de tantos. Es tan extenso el tema sobre el vino que, como decimos, no vamos a terminar este día. Y hablando un poco de la historia del vino, obviamente tenemos datos curiosos. Por ejemplo, que se dice, porque solamente son suposiciones, el vino se produjo por primera vez durante el Neolítico, según los testimonios arqueológicos hallados en los Montes Sagros, en la región que hoy ocupan Georgia, Armenia e Irán, gracias a la presencia de vitis vinifera silvestris, o sea, silvestre, de campo, ahí donde naciera, y la aparición de la cerámica durante este periodo. Disculpen, ¿por qué con la cerámica? Porque se hacían las vasijas de barro y ahí en las ánforas se llenaba lo que es el vino en aquella época. Sí, era rústica su preparación y bueno, según como dices, los testimonios arqueológicos, se ha encontrado restos, se han hecho estudios y se ha comprobado que ya entonces hacían ese tipo de vino que bien era totalmente artesanal, casi por coincidencia es que se les hacía vino, como se dice de un relato que iba un mercader con jugo de uva en sus ánforas y con el calor y con el paso del tiempo pues se cree que se convirtió en vino y fue como creen que se hizo el vino, pero hay muchas evidencias en distintos puntos del planeta en esa zona que se cree que ya había fabricación de vino, como en el año 400 antes de Cristo, no, perdón, 8400 antes de Cristo, que fue hallada en el poblado neolítico de Hayin Firuz, en los Montes Sagros, que era donde tú comentabas que habían encontrado estos restos, ¿verdad? Así es. Y ya más reciente se ha encontrado la bodega más antigua conocida del año 6000, que se sitúa en Armenia. El consumo de vino se extendió hacia el occidente, llegando a Anatolia y Grecia, al sur, y llegando hasta Egipto, en Variana, durante el Imperio Medio del siglo XX a.C. La más antigua documentación griega sobre el cuidado de la vid, la cosecha y el prensado de las uvas es en los trabajos de los días de Hesíodo del siglo VIII a.C. En la antigua Grecia el vino se bebía mezclado con agua y se conservaba en pellejos de cabra. Y esto de que se bebía con agua era porque era un jugo muy espeso y ellos al ver que se fermentaba y que ellos cambiaban totalmente de personalidad con el fermento del vino, con el alcohol del vino, pues le atribuyeron a que los dioses eran los responsables de producir aquella agua bendita y entonces ellos la bebían un poco más rebajada para que no hiciera tanto ese efecto y además porque en realidad era muy espeso. Fíjate, relatando sobre los dioses, precisamente ya en Egipto, Grecia y Roma se adoraba a lo que fue Dionisio o Baco, que son los dioses de los viñedos, del vino. Recordamos en una película, si no mal recuerdo, en Fantasía. Sí. Hay una parte donde aparece Baco precisamente. Y bueno, sabemos que en China, hace 4000 años, ya conocían el proceso de fermentación de la uva y que en Egipto, en el siglo XIV a.C., ya conocían la vitivinicultura. Fíjate, tantos años atrás, igual como hablamos las veces pasadas de los quesos, del pan, siglos atrás.
Sí, y bueno, si te fijas, perdón, si te fijas o si se fijan ustedes, según lo que les hemos platicado en la historia de el olivo, el queso, el pan, nacen al mismo tiempo vino y todos los demás productos que les hemos ya mencionado. Y esto es lo que ha ido creando una riqueza en las culturas, y de ahí se viene toda la demás cultura culinaria junto con la cultura misma de cada pueblo. La viticultura debe su mayor desarrollo a la propagación del cristianismo, por ser el vino necesario para la celebración de la misa. Los monasterios, con sus propios métodos de elaboración y la extracción, fueron los precursores de la vinicultura y viticultura, dejando huellas tan claras como los vinos priorato, proveniente de la palabra prior. Los viñedos, que se habla que existen uvas de 5,000 variedades. La vinífera en el mundo, según nos dicen, es de 5,000 variedades. Entonces, pues imagínense, para conocer todas esas se necesitan muchos estudios. Y es muy difícil ya encontrarla en forma silvestre. Y eso, con el paso de los programas, les iremos platicando por qué es que ahora es otro tipo de planta, a pesar de que es uva, porque ha ido desapareciendo la original, y esto así a grandes rasgos es debido principalmente al tipo de plagas que ha tenido durante toda su vida. Las regiones vitivinícolas, pues hay diferentes, como les hemos platicado ya, y está restringida a ciertas latitudes geográficas por regla general. Está asociada a isoterapias climáticas anuales que poseen la media temperatura entre los 10 y los 20 grados. Esto es climas mediterráneos. Sí. Como Ensenada, precisamente, como hemos comentado en varias ocasiones, Ensenada tiene un clima mediterráneo, como en España, Italia, Portugal, toda esa franja, lo que es en Europa, tenemos el mismo clima aquí en Ensenada. Por eso hay muchos turistas también europeos por acá. Y bueno, por regla general, el cultivo de la vid se ha asociado a lugares que poseen estas similitudes en el clima, y se puede dar igualmente en climas subtropicales si se poda, claro, la vid constantemente. Y bueno, hablando un poco de la producción mundial, la uva es una de las frutas más recolectadas en el mundo en el 2008, por ejemplo, para dar un dato. Y casi el 60% de la superficie de viñedos mundial se encuentra repartida en diferentes estados de la Unión Europea. Como ya mencionamos, Francia, España, Italia, Alemania, incluso por ahí, y también en el territorio americano, en el norte y sur, pero poseen solamente el 12% de la superficie de los plantíos de uva, de Vitis vinifera. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño espacio comercial? Estamos en su programa Origen de Calidad. Este exquisito aroma que nos invita a saborear la vida es café. Por supuesto, de la Casita del Café. Su calidad, frescura y variedad está preparada en el momento ideal para usted. Disfrute de su café, de la Casita del Café. En Calzada Cortés y Galeana abrimos desde las 6 de la mañana. Pedidos al teléfono 152-1950. La Casita del Café.
atendidos personalmente por el Dr. José Humberto Cepeda, certificado como médico radiólogo. Le atendemos en Avenida Macheros 442-2, Plaza Miramar. No arriesgue su economía y bienestar. Somos profesionales. No te puedes perder este y todos los jueves las notas más sobresalientes del fascinante mundo deportivo. Redes Deportivas, solo aquí por Ensenada TV. Estamos en su programa Origen de Calidad, un gusto que estén con nosotros y enviamos saludos a todos aquellos que gusten de nuestra tierra, gusten del vino, del queso, del pan, de todos sus frutos que nos da la tierra. Y bueno, este programa se ha dado la tarea de hacérselo saber a todos ustedes que les interesa qué se produce en cada región. Nuestra Ensenada es rica, tiene mares, tiene tierra, tiene valles, tiene montañas, tiene muchísimos lugares donde usted puede divertirse, donde usted puede llevar una vida tranquila. Si viene de vacaciones, unas vacaciones riquísimas, tanto en su gastronomía como en sus paisajes. Y bueno, nuestra tierra aparte de dar muchas satisfacciones para el que la trabaja, pues también tiene números de estadísticas que también, si no fuera por eso, pues no sabríamos cómo es que se está midiendo todas estas producciones y en qué lugares vamos y qué países son los que más producen. Y bueno, Luis, tú nos tienes esos datos muy específicos, platícanos sobre ellos. Les platico. Fíjense que a pesar de que México es reconocido mundialmente por sus vinos, no somos productores en grandes cantidades de las mismas. Somos reconocidos por la calidad que nos caracteriza con premios mundiales, internacionales, en todas partes de lo que es el mundo. Pero en producción es un poquito diferente. Claro está, porque no somos tantos millones como en otros países, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que son los rangos de producción de vino, Italia está en primer lugar. Fíjate, por millones de hectolitros, que son 50.113 millones de hectolitros. En Italia es el mayor productor de vino. Le sigue Francia con 45.558 millones de hectolitros, seguido de España con 32.000, Estados Unidos con 20.000, Argentina, China, Australia, Chile, Sudáfrica, Alemania, Rusia y Rumania en el 12. Fíjate, Estados Unidos se ha vuelto uno de los principales productores y también consumidores, pero productores principalmente por el estado de California, lo que conocemos por la zona de Napa Valley. Sí. En Napa Valley hay diferentes zonas aledañas que son pequeñas comunidades que igual producen vino, pero obviamente Napa Valley es de las principales partes en Estados Unidos. Hay otras partes, claro, pero California se ha vuelto una zona importante para que Estados Unidos sea uno de los mayores productores de vino. Ahora vamos con los consumidores. Algo muy curioso. El número 1 es la Ciudad del Vaticano, con 62.97 litros anuales per cápita, o sea, por persona, 62 litros al año. Obviamente la Ciudad del Vaticano, pues, como todos sabemos, tiene más religiosos y el consumo de vino en esa zona, pues digamos que es proporcional a la gente que se dedica a ese tipo de empleo, si se puede decir así, en cierta manera. En segundo lugar, Luxemburgo, también es un país muy pequeño, pero tiene 54 litros anuales per cápita. Después está Francia, Portugal, Italia, Suiza, Eslovenia, Dinamarca, Austria, España. España, curiosamente, a pesar de ser el tercer productor de vino, es el 10º consumidor. Después sigue Croacia, Grecia, Uruguay, Bélgica y Argentina. Argentina con los tangos, ¿verdad? Y los vinos.
Curiosamente, a España se le conoce como gran consumidor de vino, así como por su producción, pero si vemos aquí, España, como bien decías, está en 10º lugar de consumidor de vino y no pareciera a la vista del mundo que así es. Pareciera, tenemos conocidos que son de familias españolas, incluso han ido a España, nos comentan que allá si pides agua, incluso dicen, te ven feo, hacen que agua, pues si cuesta bien cara, cuesta bien cara el agua, toma vino mejor. Es menos caro. Pero bueno, es según la cultura, como les decía hace un momento, esto viene aunado, la tradición cultural en gastronomía viene aunado con el resto de las tradiciones culturales de cada país. Hace un momento tú nos comentabas de la producción que tiene los diferentes países y México. Pues no aparece como uno de los principales productores mundiales. Si bien en calidad sí, pero no en cantidad. Y esto es curioso porque a pesar del poco tiempo que tiene dedicándose a la producción de vino en comparación con aquellos países milenarios, pues México, Ensenada en particular, ha escalado rápidamente los lugares hasta llegar a los primeros, y no ni uno ni dos de los primeros, sino muchos más. Sí, ahorita hablaremos un poquito de lo que fueron los digamos, pues los monjes, ¿no? Los padres que llegaron aquí en Ensenada. Pero hablemos de otra cosita antes. Pero ¿qué les parece si hablamos primero del almacenamiento? No todos los vinos están preparados para largos periodos de almacenamiento o añejado, solo ciertos vinos de crianza. La gran mayoría es aconsejable se consuma en el propio año. Por regla general, los vinos tintos se conservan mejor que los blancos. El primer añejado puede darse en las propias bodegas. Los vinos finos suelen ser guardados en toneles de roble. La madera de estos suele conferirles o añadirles matices especiales a los vinos en ellas guardados. Tan solo un 1% de los vinos puede añejarse. Para ello, este necesita una temperatura constante entre 7 y 21 grados centígrados, siendo 14 lo ideal. También el vino acompaña a la humanidad desde hace casi ya más de 7,000 años. No es de extrañar que los usos proporcionados por el vino durante este tiempo hayan sido más que lúdicos. En la historia se puede ver cómo su ingesta se ha asociado en las diferentes culturas a rituales religiosos, alquimios, mágicos, culinarios, medicinales y muchos usos más. Fíjate qué bueno que mencionas lo de medicinales. Tengo aquí algunos datos precisamente a lo largo de la historia que se han dedicado a la medicina. El empleo del vino como medicina se remonta al antiguo Egipto, donde se empleaba como infusión de diferentes hierbas medicinales. Hipócrates menciona su uso como desinfectante de las heridas o como vehículo de otras drogas, esto es por el alcohol. Claro. De la misma forma, Galeno ilustra ejemplos de su uso en la medicina como tonificante y estimulante de la digestión. De digestión también tenemos otros tantos datos. Contrario a la opinión errónea de algunos, las bebidas alcohólicas no son estimulantes mentales, sino que en realidad son sedantes y calmantes del sistema nervioso central. Y fíjate que con respecto a la salud, también tenemos que el consumo excesivo también es perjudicial. Claro, el consumo frecuente del vino en dosis elevadas ocasiona lesiones tisulares, especialmente en el sistema nervioso central y el hígado, siendo en este caso, como en otras bebidas alcohólicas, un predisponente para la cirrosis y carcinomas. De este modo se aconseja el uso de vino y otras bebidas alcohólicas a las mujeres embarazadas
o que están en lactación en muy pequeñas medidas y de preferencia no usar las bebidas alcohólicas. Y claro, también tenemos lo que es el consumo beneficioso. Claro, al poseer alcohol etílico, el vino, vaya la redundancia, posee efectos psicoactivos. En dosis muy moderadas, incrementa el apetito y provoca un cierto grado de desinhibición al ser ansiolítico. Esta característica ansiolítica explica que siempre en dosis bajas sea hipnoinductor, que favorece al sueño, y tranquilizante. Las dosis elevadas, cuando se superan los 2 vasos, producen evidentes signos de intoxicación, siendo un depresor del sistema nervioso central. En tales casos, las dosis elevadas pueden producir insomnio o, a la inversa, el dormir profundo del embriagado. Las dosis elevadas también provocan una disminución de la libido, muy importante para los que les gusta tomar. También tenemos que el consumo moderado favorece al sistema circulatorio, inhibe la formación de trombos, esto es la trombosis, y especialmente el corazón merced a la presencia de polifenoles, como el resveratrol, disminuyendo el llamado colesterol malo, LDL, entre paréntesis, incrementando el HDL, el colesterol, el bueno, lo que se dice. El vino tinto debe su color a la presencia de las antocianinas, sustancias antioxidantes que se encuentran también en las uvas tintas. Reduce la incidencia de la diabetes mellitus tipo 1, el normal. Ha sido usado extensamente en el tratamiento de enfermedades del sistema digestivo, siendo particularmente provechoso en la anorexia, la hipocloridria sin gastritis y la dispepsia hiposténica. La insuficiencia hepática secundaria responde favorablemente al vino blanco. El contenido de tanino y las propiedades antisépticas ligeras del vino lo hacen valioso en el tratamiento del cólico intestinal, la colitis mucosa, el estreñimiento espasmódico, la diarrea y muchas enfermedades infecciosas del sistema gastrointestinal. Como verán, el vino ha ido acompañando al humano tanto en el placer, al sentirse adormecidos por los efectos del vino, como en su salud, porque también más adelante les daremos a conocer distintos productos que se hacen a partir del producto de la uva, no propiamente del vino, sino de la uva. Estos solamente son algunos de los que podemos conocer a simple vista, pero hay muchísimos usos que tiene la uva desde sus ramas para hacer artesanías, su jugo, sus hojas que son comestibles también, su fruto que nos da muchísimas bondades, la semilla, la cáscara, muchísimas, toda la planta tiene uso y de beneficio para nuestra salud. ¿Qué les parece si vamos a otro corte comercial? Estamos en su programa Origen de Calidad. Este exquisito aroma que nos invita a saborear la vida es café. Por supuesto, de la casita del café. Su calidad, frescura y variedad está preparada en el momento ideal para usted. Disfrute de su café, de la casita del café. En Calzada Cortés y Galeana abrimos desde las 6 de la mañana. Pedidos al teléfono 152-1950. La casita del café. En Llantera Calderón nos complace que sean nuestros propios clientes quienes nos recomiendan por la duración de las llantas que ofrecemos. Y ahora,
En Llantera Calderón, adquiera 4 buenas llantas en cualquier medida y pague solo 3. Además se las instalamos. Llantera Calderón, desde 1988, atendiéndole como usted se merece en Reforma 155, Colonia Fobiste. Teléfono 156-0335. No te puedes perder este y todos los jueves las notas más sobresalientes del fascinante mundo deportivo. Redes Deportivas, solo aquí por Ensenada TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en su programa Origen de Calidad. Tenemos profesiones dentro de todo este mundo del proceso del vino. Y el primero que nos ocupa es el tonelero, que es la persona encargada de realizar las barricas para el añejamiento del vino. Tú me tenías un dato curioso platicando en las investigaciones sobre por qué se guardan en toneles, en barricas de madera. ¿Por qué? Bueno, inicialmente con el uso de la cerámica que tenían los muy antiguos productores de vino, pues se dieron cuenta que se quebraban, en el transporte si enviaban 20 llegaban 5, en fin, ¿no? Y con el paso del tiempo se fueron dando cuenta que al envasarlos en madera era mucho más fácil transportarlos, era más su añejamiento y su cuidado era mucho más fácil y por lo tanto, y además descubrieron que según la madera con que estaba hecho la barrica, pues tomaban distintos aromas cada uno de los vinos y fue como empezó a usarse la madera para los vinos. Y bueno, fueron dejando de lado las cerámicas, aquellos jarrones inmensos que usaban para trabajar en ellos, los sellaban y todo, pero siempre había una forma en que el vino no duraba lo que ellos necesitaban y descubrieron que en la madera sí lo podían hacer. Bueno, como decíamos, tenemos como el tonelero, también tenemos lo que es el recolector, que es una persona encargada de vendimiar la uva cuando ésta ha llegado a su punto máximo de azúcar, muy importante. El enólogo es un asesor técnico responsable de dirigir todos los procesos en la elaboración del vino. También tenemos el sommelier. ¿Qué es el sommelier? El sommelier es el conocedor de vinos que sugiere a la clientela el vino apropiado para cada ocasión. El catador es la persona que prueba con atención distintos tipos de vino para apreciar sus cualidades sensoriales, escribir sus impresiones y asignar puntajes. Estos son muy importantes cuando son los concursos. Ahí están los catadores principalmente, ¿verdad? También tenemos al empelólogo, científico que estudia la biología de la vid, su cultivo, el origen geográfico de las diferentes cepas, su adaptación a los suelos y climas y sus patologías y tratamientos. Tenemos algo parecido que es el ampelógrafo. Es el científico que se encarga del estudio, la descripción y la identificación de la vid, sus variedades y sus frutos. También está el viticultor, que es el cultivador sistemático de parras para usar sus uvas en la producción del vino. El viverista, que es el propietario de un vivero, instalación en el cual se plantan y germinan pies madres de portainjertos viníferas para obtener otras plantas o cepas madres. El agrónomo, que es el científico asesor del viticultor en el cultivo y mejoramiento de la calidad de las vides. También está el bodeguero, que es el empresario propietario de una bodega, unidad productiva destinada a producir y al almacenamiento de los vinos. Y el vinicultor es la persona que se dedica a la elaboración de vinos.
Pareciera que vinicultor y viticultor es lo mismo, pero hay una diferencia. El viticultor cultiva, es el cultivador sistemático de parras para usar sus uvas, y el vinicultor es el que se dedica a la elaboración del vino. Por eso es que en todas estas regiones donde se produce vino, de repente escuchamos el vinicultor, el vitivinicultor, y decimos, bueno, ¿de qué se trata? ¿Son simplemente juegos de palabras o qué? No, cada una significa algo y cada una tiene su uso. Así es que bueno, estos son los usos, perdón, las profesiones dentro de la producción del vino. Y llegamos a Baja California con nuestro California, brazo poderoso de nuestro país. Y bueno, después de que recorrió Europa, se estableció en Europa, llega a nuestro continente, ¿y qué creen? Pasa lo mismo que pasó con el olivo. Cuando vieron allá en Europa, en la colonia española, que México representaba un real peligro económico para la producción de vino de ellos, pues ¿qué creen? Que mandan destruir también todos nuestros sembradíos de vino o de uva. Pero aquí sí toparon con pared, primero con los jesuitas, que se dedicaban de lleno a la producción de uva y de vino, y dijeron pues que no lo iban a dejar de hacer, porque pues de ello dependía sus ceremonias religiosas. Fíjate, los jesuitas, ¿sí? Los jesuitas fueron los que trajeron, después de todas estas cosas, los que fundaron misiones aquí en Baja California, pues se trajeron el vino. Eso fue a finales del siglo XVII. Precisamente, Fray Juan de Ugarte trasladó parras de vitis vinífera a la misión de San Javier en los primeros años del siglo XVIII. Y desde allí los religiosos de esa orden difundieron esta actividad agrícola a regiones más septentrionales, donde fundaron 8 misiones. Esto es en toda la Baja e incluso por allá en San Diego. Precisamente de ahí que también California y las 2 Bajas Californias son productoras de vino. Y como les decía, bueno, pues la corona no le parecía muy bien todas esas producciones, porque iban en aumento y en calidad también. Y en el año de 1767 los jesuitas fueron expulsados de los territorios hispanos en América, merced de una orden del rey Carlos III. Al frente de estos recintos religiosos pues quedaron los monjes franciscanos, que fueron los que picaron piedra en esta zona tan árida de nuestro país, quienes difundían el cultivo de la vid y elaboraban vino. En la entidad se encuentra el Valle de Guadalupe. Los inmigrantes rusos, llamados también molocanes, fueron los primeros en impulsar la industria vitivinicultora del Valle de Guadalupe. Posteriormente fueron los italianos, españoles y franceses, y todos aquellos que llegaron con muchísimas ganas de trabajar y de sacarle fruto a nuestra tierra. Fíjate, en el México independiente del siglo XIX ya, la vinicultura tuvo un desarrollo escaso, como suele suceder con varias cosas, como lo pasó con el olivo también. La llegada de colonos rusos malocanes al Valle de Guadalupe en 1906 generó a la postre un impulso en el desarrollo de la industria vinícola mexicana. Recordamos también, después de que llegaron rusos, también llegaron italianos, como bien mencionas, llegaron españoles, franceses. Baja California se caracterizó durante un buen tiempo, a principios del siglo, ayer por Lázaro Cárdenas, sí, que la gente de otros países se vinieron a vivir aquí. Muchos inmigrantes se vinieron a vivir a estas zonas, a los valles, a lo que es varias partes de Ensenada. Sí. Y pues México se ha caracterizado, sus gobiernos, su población, nuestra cultura en sí se ha caracterizado por hermanarse con los países en desgracia.
Y cuando España estuvo en desgracia y toda esa zona de Europa, Francia, toda esa zona, pues México les abrió los brazos y llegaron hasta nuestro país personas con conocimientos en producir vino, y pues aquí se quedaron viendo las condiciones tan nobles que tenía nuestra tierra y nuestro clima. Aquí se quedaron a hacer su vida y a hacer producir esta tierra. Arropamos muy bien al inmigrante. Claro. Mexicano. Y así como llegaron ellos, en esa época también llegaron muchos cubanos que también sabían trabajar muy bien y que se conjugó con su música y su cultura, y esto ha traído pues una tradición de unión de culturas, sobre todo aquí en nuestra Ensenada. Recordarán que el último domingo de mayo, para quienes conocen Ensenada, tenemos una celebración muy especial que se llama Suma de Culturas, que inicialmente fue promovida, es una idea y una producción de Yukio Nishikawa, que está delicado de salud y que le quiero enviar un saludo, porque él ha sido el pilar fundamental para que esta feria de Suma de Culturas, donde cada uno de los estados, cada uno de los países y cada una de las familias arraigadas aquí en Ensenada llevemos nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras costumbres, y por supuesto que hay vino, hay quesos, hay pan, todo eso de lo que olivo, hay aceite de oliva extra virgen de una excelente calidad, y todo eso hecho por familias que llegaron en esa época de Lázaro Cárdenas aquí a nuestra región. Precisamente hablando de esas familias, de aquellos rusos que llegaron a nuestras comunidades, fueron Alexei Dalgov y David Vivayov-Dalgov, los fundadores de la empresa pionera vitivinícola Bodegas Valles de Guadalupe SADCB, la cual dio origen en el rancho Toros Pintos a los primeros vinos Vivayov, que se producen y comercializan todavía en diversas variedades aquí en nuestra región. Sí. Es la más antigua, al parecer. La más antigua y con mucho prestigio en nuestra zona, muy reconocida, y también estas familias han impulsado muchísimo el trabajo de otros vinicultores en pequeño, para que se impulsen en su trabajo y se den a conocer, al igual que ellos tuvieron apoyo. Ellos tienen mucho que ver en toda esta celebración de las fiestas de la vendimia, que están por concluir en estos días, pero que en realidad todo el año estamos trabajando para estas fiestas, porque si bien esta es la culminación, hay festejos menores, no en importancia, pero sí menores en cada uno de los ranchos, en cada una de las vinícolas, donde se realizan eventos que ya se dan a conocer a todo el mundo y que vienen personas exclusivamente para estos eventos, aún fuera de épocas de vendimia. Y bueno, ya estamos hablando un poquito de Ensenada, pero ¿qué les parece si después de otro pequeño corte comercial seguimos platicando ya más fuertemente de los vinos ensenadenses aquí en su programa Origen de Calidad? Este exquisito aroma que nos invita a saborear la vida es café. Por supuesto, de la casita del café. Su calidad, frescura y variedad está preparada en el momento ideal para usted. Disfrute de su café, de la casita del café. En Calzada Cortés y Galeana abrimos desde las 6 de la mañana. Pedidos al teléfono 152-1950. La casita del café. No te puedes perder este y todos los jueves las notas más sobresalientes del fascinante mundo deportivo. Redes Deportivas, solo aquí por Ensenada TV. Sketches,
películas, música y mucha diversión. Entre chavos. Solamente aquí por Ensenada TV. Supermás se entiende rápido porque es extenso surtido y precios bajos. En Supermás tenemos los productos más frescos en carnes y frutas y verduras. Aquí encontrarás todo lo que buscas con las mejores ofertas y excelente servicio. Supermás, calle 11 y Alvarado. Ya no malgaste su dinero en otras partes. Confíe en Supermás. Qué gusto que sigan con nosotros aquí en su programa Origen de Calidad. Y bueno, tú nos vas a dar los correos, ¿verdad, Luis? Para que se comuniquen con nosotros. Así es, le tenemos el correo electrónico. Anoten por ahí, de todo modo saldrá por aquí en una cintita, por este ladito. Será origendecalidad.ens@gmail.com. También tenemos los Facebook. El oficial es www.facebook.com/Origen de Calidad Oficial. También en Facebook su página de fanpage, que es con la extensión en la diagonal, le pone origendecalidad.ens. Ahí está. Muy bien, pues dados esos datos, usted puede comunicarse con nosotros y podernos sugerir algún tema que sea de su preferencia, y de preferencia también para nosotros que sea de nuestra región. Pero si usted quiere saber más datos también de lo que ya hemos hablado, solo díganos y con mucho gusto lo vamos a hacer llegar aquí a su programa Origen de Calidad. Y hemos llegado a Ensenada. Ensenada, mágica tierra encantada, dice una de nuestras canciones. La bella cenicienta del Pacífico, dice otra frase. Estamos a 110 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Tenemos un clima maravilloso, envidiable, de ensueño. Nosotros siempre manejamos una temperatura estándar. No somos ni tipo Mexicali, que son extremosos en el tiempo de calor. Somos de clima húmedo claro, así suave. No tenemos frío en exceso. Usted puede venir a cualquier época del año y usted va a encontrar un clima amigable para su salud y para su estadía en nuestra región. Pero además hay un clima envidiable, estable, pero muchas veces es muy cambiante, ¿eh? Ah, eso sí, ¿eh? No en extremo, o sea, no va a pasar de 35 grados a 2 grados en un ratito. No. Pero Ensenada es, si no te gusta el clima, regresa en 5 minutos. Ya se lo vamos a cambiar. Sí. Pero generalmente sí manejamos lo que es un clima estable, en temperatura y en una brisa del mar riquísima. Hay quienes nos han visitado y dicen, bueno, ustedes pueden tener aquí las 4 estaciones del año en el mismo día. Sale uno en la mañana con frío. Se lleva uno un suéter, al ratito ya hace calor, al ratito hace más calor como de verano y en la noche está haciendo un frío que ya nos llegó el invierno. Todo eso puede suceder en un solo día, puede hasta llover y no pasa nada. Pero no extremoso. No es extremoso, así es que es muy difícil que usted se enferme por nuestro clima. Podrá ser por otras cosas. Pero por eso no. El clima no. Y bueno, ya les dijimos más o menos qué es nuestra Ensenada.
Y Ensenada es lo que come. Todos los humanos somos lo que comemos. Y en Ensenada pues hay alimentos de muchísima calidad desde su origen, como el vino. Y el vino es producido aquí en Ensenada con muchísimo orgullo, y con muchísimo orgullo es que presumimos de todos nuestros premios. Y digo nuestros porque cada una de las cosas que se hacen en Ensenada inmediatamente las damos a conocer al resto primero de nuestra población y luego al resto del país y del planeta. Entre los viñedos en Ensenada, Baja California, se encuentran en el área sur de la línea fronteriza que se extiende desde Mexicali hasta Ensenada, en una posición perpendicular al Océano Pacífico, por lo que tienen un buen grado de influencia marina debido a un permanente ir y venir de los vientos tierra, mar, tierra. Esta zona templada, conocida como la Franja de Vino, situada entre los 30 y 50 grados de latitud norte y cuyas propiedades climáticas se conocen como las de clima mediterráneo. Hay inviernos húmedos y veranos secos y templados. Eso permite obtener cosechas de máxima calidad. Las zonas de cultivo son muy importantes también, y son Valle de Guadalupe y Valle de Calafia al noreste de Ensenada. Valle de Santo Tomás a 45 kilómetros al sur de Ensenada. Valle de San Vicente a unos 90 kilómetros al sur de Ensenada. Valle de San Antonio de las Minas al noreste de Ensenada. Estas son nuestras principales zonas de cultivo. Básicamente es lo fuerte de la zona de cultivo. Hay, por supuesto, algunas otras zonas, pero no son las que se dedican ya a la producción de vino en grande. Aún dentro de nuestra región hay zonas o poblados dentro de las zonas que tienen sus vinos aparte, pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Por ejemplo, hablando un poquito de números de estas zonas, tenemos que el 47% del cultivo de la uva, de la vitis vinífera, es en Valle de Guadalupe, el 47%. En San Vicente tenemos el 34%. En San Antonio de las Minas el 4%. En Santo Tomás el 7%. En Ojos Negros son solamente el 2%. Ejido Uruapan tenemos el 3% y San Antonio de las Minas el 3%. Fíjate, aparentemente o pensaríamos que San Antonio de las Minas tiene una producción mayor. Pero es la colita nada más de Valladolid. Sí, pero San Antonio de las Minas viene junto con todo el Valle de Guadalupe en cuestión de franja, ¿no? Franja en posición geográfica, porque está exactamente junto a Valle de Guadalupe, pero está poquito antes. Pero ya como poblado o como delegación, pues es esta parte, y bueno, esa es la producción, porque además pues no, a lo mejor no podría ser más por la cantidad de tierra que tiene, ¿verdad? Y bueno, miren, ¿cuántos días cree que usted necesita para recorrer todas o las más significativas casas vinícolas? A ver, las más significativas, ¿como cuántos días? Pues serían las de Valle de Guadalupe, ¿no? Lo más recomendable es un viaje de 3 días, en el cual se recorre alrededor de 6 casas vinícolas, que son las más representativas. Hay alrededor de 40 que pueden visitarse y 120 formales, pero fíjense que son 260 las casas que producen vinos. 260 casas que producen vinos. Imagínense en esta región tan joven, tanto Ensenada, Baja California, Ensenada, y luego la producción de vinos en nuestra región, somos sumamente jóvenes. Y sin embargo ya tenemos 260 casas productoras de vinos. Desde Tecate, porque hay que hablar. Tecate, sí. Precisamente un amigo me decía, oye, pero es que de hecho las fiestas de la vendimia empezaban aquí en Tecate. Yo sí, me imagino que sí,
por todo lo que tiene la historia Tecate, pero se fue yendo hacia lo que es el Valle de Guadalupe por, digamos, la economía o el clima, pero sí se pasó de lo que fue Tecate para acá y aquí ya se radicó, no sé. Posiblemente algunos datos nos den el indicativo de que fue en Tecate. Habrá que revisar bien por la cuestión de las misiones, quiénes fueron los primeros en producir vinos y luego quiénes fueron los primeros en dedicarse a hacer una feria de la vendimia, porque esto de las ferias de la vendimia, en los próximos programas les daremos a conocer un poco más de datos de este tipo de eventos. Esta época de las fiestas de vendimia son muy antiguas en nuestro mundo. Ya les daremos a conocer cómo es que nacieron. En Ensenada, a nivel internacional, hay muy buenos resultados. Podemos competirle a cualquiera de los vinos de Europa o de América, África u Oceanía. Participamos en todas las competencias, en las de Bruselas, de San Francisco, de Nueva York, de París, de Burdeos. Nos hemos llevado, por ejemplo, este año prácticamente alrededor de todas las competencias 50 medallas de plata y oro compitiendo contra los mejores vinos. Imagínense qué orgullo para cada uno de los ensenadenses tener estos premios como productor de uno de sus más preciados regalos que hemos tenido de los dioses. Ensenada es el productor vinícola número 1 a nivel país. El 90% del vino mexicano se produce en los valles de Ensenada y Tecate. Fíjense nada más, qué maravilla encontrarte con que vives en una tierra que te da toda esa satisfacción. Y eso nada más es en vino, ¿eh? Espérense a que les demos a conocer todo lo que producimos en distintas cosas, como las hortalizas, como las cosechas de mejillón, de abulón, de langosta, todas sus variedades de los frutos de mar. Espérense nada más a saber todo eso. Fíjense, hablando de concursos, de premios y todo eso, se acaba de dar precisamente en el mes de julio el concurso número 20, es un concurso internacional de Ensenada Tierra de Vinos. El total de medallas otorgadas este año fue de 68, de las cuales 7 corresponden a la categoría Gran Medalla de Oro y el resto a oro. De las grandes medallas de oro, nuestro país se llevó 3, esto es 3 de 7, seguido de Estados Unidos con 2 y por España y Chile con 1 cada una. En las de oro, México obtiene 48, Estados Unidos 10, España 4, Brasil 3, Francia 2 y Chile 1. En otros programas obviamente vamos a dar esta información más extensa, como qué tipos de vinos fueron, qué tipos de vinos se producen aquí en la localidad, qué tipo de uva, si son tintos, blancos, espumosos o qué. Una cantidad inmensa de vinos. Sí. Y bueno, ya para terminar el programa de hoy, les vamos a dar unos datos interesantes acerca del vino. ¿Y sabían ustedes que para hacer una botella de vino se necesita 1,5 kilos de uvas? La razón, ¿ande? 1,5 kilos. 1,5 kilos, sí. Y la razón por la que generalmente se bebe el vino acompañado del consumo de carnes y quesos es porque ayuda a la digestión de las proteínas. Fíjate, si usted ha tenido oportunidad de ver algunos viñedos y se ha encontrado con que hay rosas plantadas con ellos, eso se debe a que precisamente hay unos hongos, hay unas plagas que afectan a la parra, a la planta de la uva. Pero estas rosas también les afecta ese tipo de plaga. Sin embargo, esta plaga
ataca primero a las rosas, o sea, se da cuenta más rápido con las rosas, entonces es para poner acción y cuidar mejor las parras. O sea, las rosas son indicadores, sí, son indicadoras de que esa plaga está atacando ya este plantío, ¿sí? Entonces, un dato interesante. Además, el vino se convierte en vinagre cuando la botella queda abierta y el caldo o jugo de la uva entra en contacto continuo con el oxígeno. Esto hace que unas bacterias del género Acetobacter entren en acción y transformen el alcohol etílico del vino en ácido acético, que además del agua es el componente principal del vinagre. Estos son algunos datos interesantes que seguramente a usted le van a servir para su conocimiento, ya que vivimos en una región del vino, en esta franja del vino que nos hace sentir tan orgullosos de ser ensenadenses, ya sea de nacimiento o por decisión propia. No, y tenemos datos para aventar para arriba. Ahora sí que nos vamos a llevar bastantes programas hablando sobre la uva, sobre el vino, sobre nuestra región vinícola. Entonces los invitamos a que sigan al pendiente de los próximos programas. Entonces, Origen de Calidad. Antes de irnos voy a repetir lo que son las direcciones electrónicas, que es origendecalidad.ens@gmail.com, así como los dos Facebook, el oficial y el de fanpage. El oficial es www.facebook.com/Origen de Calidad Oficial y el fanpage es /origendecalidad.ens. María Luisa. Es un gusto que hayan estado con nosotros en su programa Origen de Calidad. Los esperamos aquí con nosotros el próximo martes a las 2:30 de la tarde, su primera repetición a las 7:30 y el sábado a las 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias, Luis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Este exquisito aroma que nos invita a saborear la vida es café. Por supuesto, de la casita del café. Su calidad, frescura y variedad está preparada en el momento ideal para usted. Disfrute de su café, de la casita del café. En Calzada Cortés y Galeana abrimos desde las 6 de la mañana. Pedidos al teléfono 152-1950. La casita del café.